la proteína animal no se podía reemplazar por proteína vegetal porque el carbono es más grande que los aminoácidos, bla. Okay. Y yo, pues, eso. Proteínas, ¿no? Es como el típico y yo creo que el más fácil de desbaratar ese mito. Proteínas, ¿algún otro mito han escuchado de pronto? B12 es muy importante, ¿no? En veganos vamos a hablar, de pronto ese sería, digamos, el talón de Aquiles de los veganos, si hubiera alguno. Ahorita vamos a hablar de la B12. Que nosotros los adultos mayores hacer esa transición es peligroso para nuestra salud porque ya venimos con un estándar de alimentación y de... Entonces, en las etapas de la vida, ¿no? Si adultos mayores, adultos jóvenes, embarazadas, lactantes, niños, ¿no? También pasa cuando una mujer está embarazada, oiga, eso es un atentado contra su bebé, y bueno, un montón de cosas. Yo era vegetariano desde que estaba en el pregrado, y el pregrado pasaba por todo esto, profesores míos, discusiones todo el tiempo, mi familia, mis padres también son médicos, y era un lío también porque lastimosamente el tener la bata da un poder, ¿cierto? Da un cierto poder de conocimientos. El problema es cuando se opina con creencias, a pesar de que tengan la bata. Entonces eso es un problema porque conozco muchos casos que desmotivan a los pacientes a dejar de ser vegetarianos, cuando la mayoría de casos de anemia, por ejemplo, que he visto, no son veganos ni vegetarianos, son adultos que comen carne y son anémicos, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí hay un riesgo, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, bueno, no sé si alcanzan a ver bien. La imagen anterior era de la caverna de Platón, no sé si han visto ese mito. Entonces, bueno, al siguiente. Bueno, acá se ve una imagen, de pronto trato de representar es que lo que nos muestran muchas veces no es lo que queremos ver, ¿no? Vemos como en un lado el espectador se vuelve víctima y en el otro la víctima es pues el espectador, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Pronto? ¿Qué parece? Un campo de concentración. Un campo. ¿Y de dónde? ¿De dónde es? Como asiático. Sí, bueno, entonces un poco para hablar de mitos y estas cosas y ir introduciendo el tema de los paradigmas, ¿cierto? Sí, es un campo de concentración, siempre es primera vez que siempre me dicen que en Alemania, Dachau o alguna de estas cosas, pero sí, ¿no? En Estados Unidos también hubo campos de concentración. Todo esto lo hago para introducir el tema de que tenemos muchos paradigmas, algunos buenos, algunos no tantos, ¿cierto? Por ejemplo, esa es una descripción gráfica muy interesante cuando vinieron los europeos aquí a América, ¿cierto? Es una descripción muy eurocentrista, es cierto, una vez una antropóloga me decía que esto no es tan así. Eso es como un holandés, siglo XVI, veía a los caribes, que es de donde viene la palabra caníbal, y pues es un asado humano, ¿no? Ven los niños comiendo pedazos de carne de humano, un asado de piernas, de brazos, de extremidades de humanos. Sin ir lejos, en China, ¿cierto? Para pues, los que aún comen carne, ¿cierto? Pues ven como algún delito comer perros, ¿no? Cuando pues hacemos lo mismo con cerdos, vacas, pollos. Bueno. Entonces hay tribus salvajes que comen insectos, qué espantoso, qué horror, ¿no? Eso siempre es lo que escuchamos y de pronto algunos de ustedes tienen discusiones muchas veces de esto, no, pero es que los perros son diferentes, que los gatos son diferentes. Si quieres, dale, sigue, sí. Bueno, razones para no comer a otros animales. ¿Qué razones hay para no comer animales? ¿Qué han escuchado? ¿Cuáles tienen ustedes de pronto? La parte de salud, ¿cierto? Es una razón para muchas personas y el maltrato animal muy importante. ¿Cuál otra razón han escuchado? El planeta, la deforestación de las selvas. Claro, no, es el agua es un ecológico, ¿no? Hay una razón ecológica. Si quieres, dale. Bueno, entonces hay, pues yo lo enfoco prácticamente en cuatro. Si quieres, ve dándole, por favor. La salud, ¿cierto? Hay personas que son vegetarianas, veganas, únicamente por cuestiones de salud. Uno muy importante es ver a los animales como animales que son, no como objetos.
el hambre en el mundo, ¿cierto? Que también se entrelaza con la última, que es la parte ecológica, ¿cierto? Acá en esta parte, pues, aprovechando que pues, he estudiado medicina y que pues, me he dedicado en los últimos años a averiguar sobre nutrición vegana y vegetariana, vamos a tocar la salud, ¿vale? Entonces, dale. Bueno, para empezar a hablar de salud, una frase que me gusta mucho, una escritura hindú, que dice: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿cierto? A veces las normas que nos rigen, que nos educaron, no tienen que ser las adecuadas, ¿cierto? Que comamos desde hace miles de años carne no quiere decir que sea lo adecuado para nuestro cuerpo, que si nos ayudó en un momento, bien, debates de antropólogos, que se ayudó para el cerebro, bueno, pero en este momento lo que vamos a hablar en este punto es necesario comer carne? Entonces, bueno, salud, la salud, pues la OMS lo define como no es un estado único, ¿cierto? Una persona no puede estar completamente sana ni completamente enferma, es un conjunto de cuestiones. Por ejemplo, lo que dice la OMS es que es un completo bienestar físico, mental y social, ¿cierto? Esas tres cosas son salud. Uno puede estar bien con el cuerpo, la parte orgánica, pero la parte mental puede estar mal, ¿cierto? O sea, o la parte mental bien, pero el cuerpo pues con algunas ciertas enfermedades. Vamos a ver cómo afecta eso el veganismo. Si quieres, dale. Bueno, vegetariano, pues rápidamente, pues ya muchos de ustedes lo saben, no consumir ningún animal. De pronto vegano, no sé si para algunos es esa palabra nueva. Ya todos están familiarizados con esa palabra, perfecto. Entonces dale, siguiente. Esto es una frase para comenzar ya a hablar de nutrición de un activista argentino, Eduardo Müller, que dice que decirle a alguien que sos vegano lo convierte inmediatamente en licenciado en nutrición, ¿cierto? Digamos, alguien decía aquí de las proteínas, ¿quién fue? ¿Tú? Ah, ¿tú? ¿Quién te dijo eso? Una química. O bueno, pero relacionado por lo menos con algo de la ciencia, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces, no me sirvió el ejemplo, pero la mayoría de las veces quien nos dice eso es cualquier persona, ¿cierto? Que incluso lo más importante, como decía al principio, es cuando es un médico quien nos dice eso. Cuando usted se va a enfermar, necesitamos comer carne, ¿no? Que es muy triste, porque ahorita vamos a hablar qué opina la ciencia médica. Acá no les voy a contar qué opino yo, ¿cierto? La ciencia actual es basada en la evidencia, es medicina basada en la evidencia. Y les voy a mostrar qué dice la evidencia. Bueno, entonces el veganismo, que pues es ya no consumir ningún producto derivado de animales, no vestir cuero, no asistir pues, a lugares donde usen animales, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar ya en concreto a hablar de los mitos. La última frase de un activista inglés: la gente es alimentada por la industria de la comida que no le pone atención a la salud, y es tratada por la industria de la salud que no le pone atención a la comida. Durante mi pregrado tuve una sola clase de nutrición, una sola, cuando el padre de la medicina occidental, Hipócrates, decía que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, ¿cierto? Y olvidamos al padre de la medicina occidental, ¿cierto? Que pues es quien inventó todos estos procedimientos y describió muchas cosas, muchas patologías en medicina, y tan solo una clase de nutrición. Mis compañeros no saben nada de nutrición, ni en medicina lastimosamente no se sabe. Entonces, la primera pregunta: ¿necesitamos comer carne? ¿El ser humano es herbívoro, carnívoro? ¿Qué es el ser humano? A veces tengo que comenzar desde lo más básico, ¿no? Porque también hay muchos mitos que tratamos de poner a favor del veganismo, pero lo que hacemos es crear más mitos y más ignorancia, que pues ahí no va, ¿no? No somos herbívoros, somos omnívoros, ¿cierto? O sea, la carne no nos intoxica, ¿cierto? No es como consumir, por ejemplo, no sé, mercurio o algunos otros tóxicos. La carne, la de humano, también podríamos consumir carne humana, evidentemente, ya ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, somos omnívoros, es importante eso. Nuestro intestino sí está mejor adaptado para consumir vegetales, ¿cierto? Es un intestino largo, no es corto como el de los carnívoros, que tiende a ser más corto. Pero tampoco quiere decir que no pudiéramos consumir carne del animal que fuera, incluyendo de nuestra misma especie. Listo. Bueno, no sé si han escuchado de pronto la Clínica de Mayo.
Es una de las mejores clínicas del mundo. Ustedes pueden googlear y buscar cuáles son los mejores. ¿Se puede hablar sin esto? ¿Sin esto? ¿Mejor? Bueno, ¿Sí? sí, está bien. Más Está natural, bien. ¿sí o no? Listo, entonces... Oiga, no. Yo lo prefería, ¿sabes por qué? Porque es que ellos también están sí, escuchando, ni escuchando. modo. Vale, para moverme más, pero bueno. Pues Hola, 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 listo. Listo. No le acerques al bafle. Ok, ok. no te muevas. Listo. No te muevas, no te ¿Qué hacemos? No, entonces, bueno, la Clínica de Mayo es uno de los mejores hospitales del mundo. Está en primer lugar en endocrinología, en neurología, en muchas especialidades, y no es nada de veganos. Siempre digo que no es vegano.com, vegano.org, no tiene nada que ver con eso. Ellos, si ustedes buscan en la Clínica de Mayo, en su portal web, su opinión, lo que se llama el statement, la opinión de ellos acerca del veganismo, es que es completamente saludable, completamente. Incluso, si quieres dar lo siguiente, incluso dicen cómo llevar una dieta vegetariana, cómo hacerlo bien, dan recomendaciones. Sí, dale la siguiente, y bueno, no está. También habla sobre recetas, tiene recetas. La Clínica de Mayo es uno de los mejores hospitales. Ahora, embarazadas, también hemos escuchado eso. ¿Necesitan comer carne las embarazadas? Ahorita voy a hablar de grandes rasgos de los mitos y ahorita voy a hablar rápidamente por nutrientes, ¿vale? Que es lo de la vitamina B2, que lo de los aminoácidos y estas cosas. Entonces, listo. Entonces, es un mito completamente que si las embarazadas necesitan comer carne. Pasa a la siguiente. Una dieta saludable puede ser aceptada en cualquier etapa de la vida. Por ejemplo, hay varios artículos. ¿Quieres darle el anterior? Bueno, estos son estudios muy importantes. No sé si han escuchado pronto, por ejemplo, la preeclampsia, que es una enfermedad que afecta solamente a mujeres embarazadas, porque es una enfermedad que la produce el útero, la placenta, y es cuando se les eleva mucho la atención a las mujeres. Los estudios muestran que las mujeres embarazadas vegetarianas o veganas tienen menos riesgo de producir esta enfermedad que se llama preeclampsia o eclampsia, que es la parte avanzada de esta enfermedad. También se ha visto que tienen menos riesgo de parto pretérmino, ¿cierto? De alcanzar por lo menos las 36, 37 semanas de embarazo, se ha visto en embarazadas. Hay revistas dedicadas solamente a la parte, hay revistas de neurología, de neumología, de endocrinología. Las revistas que se dedican a esta parte de las mujeres embarazadas, a la época de lactancia, afirman que las mujeres pueden ser vegetarianas y veganas en cualquier momento del embarazo, ¿vale? Incluso pues en la lactancia. Bueno, ahora los niños, o sea, a mí me pasaba mucho también que yo personalmente no quiero tener hijos, pero me decían, si usted tuviera un hijo, mis compañeros, profesores, médicos, si usted quisiera tener un hijo, ¿le daría carne? Y yo le diría no. Y dije, pero eso está mal, eso es un delito, usted porque, ¿cierto? Que de pronto muchos de ustedes han pasado por eso. Entonces, ¿qué dice la evidencia médica? ¿Qué dice? Pues que es totalmente falso. El ser humano no necesita nada de animal ni derivados de animales en ninguna etapa de la vida, en ninguna, ¿vale? Por ejemplo, esta es la Asociación de la Academia de Nutrición, es la organización más grande de nutrición que hay en Estados Unidos, es la más grande, tanto nutricionistas, médicos y demás personal de salud. Ellos también tienen, ustedes pueden buscar y tienen su posición acerca de eso. ¿Qué dicen ellos? Que alimentar una dieta vegetariana en lactantes y en niños es totalmente saludable, pero como en todo, depende cómo se haga, ¿vale? Que ahorita vamos a hablar de eso un poco. Entonces, ahora deportistas, ¿no? Deportistas, eso es la otra, ¿no? Pero por eso usted está tan flaco, por eso usted está flaquito, o por eso usted no... Hay vegetarianos gordos, flacos, chiquitos, bajitos, altos, hay de toda contextura, ¿cierto? Veganos, hay muchos ejemplos de veganos deportistas. Si quieres, dale. Por ejemplo, las hermanas Williams, las dos pues son veganas. Siguiente. Frank Medran también, que pues hace ejercicio, es fisiculturista, que solo usa su propio cuerpo para hacer ejercicio. Pues Mike Tyson también.
pero pues también es cierto que se hizo vegano pues mucho tiempo después, y después de comerse una oreja también se hizo vegano. Jackie Chan también es vegetariano. Bueno, y en fin, hay muchos deportistas. A las Olimpiadas siempre va algún vegano, algún vegetariano, y ustedes saben que detrás de las Olimpiadas siempre hay alguien, nutricionistas, hay mucho dinero en juego, hay muchos egos y orgullos en juego, ¿no? Más proteína, más músculo. ¿Qué piensan de eso, no? Porque la gente dice, tiene que haber proteína, más músculo. ¿Qué piensan de la proteína en músculo? ¿Es verdad solo que la proteína no proviene solo de los productos animales? Uno, la proteína tiene muchas funciones, una es muscular, exacto, pero más músculo es mentira. Lo que tú requieres, una persona, ahorita vamos a hablar de cuánto requiere para que ustedes tengan una idea de cuánto requiere su cuerpo de proteína. La que consume más, la orina, la pierde, y lo que sí hace es poner al riñón a trabajar más, ¿vale? O sea, eso no es mágico que uno consuma proteína y ya por eso hay que hacer pues, ejercicio, ¿cierto? Es verdad que los que hacen ejercicio necesitan más proteína. Ahorita vamos a ver cuánto. La verdad no es mucho la diferencia entre una persona que no hace ejercicio que una persona que hace ejercicio pues, para aumentar el tamaño muscular. Entonces más proteína no es más músculo, ¿vale? El veganismo es más saludable. ¿Qué opinan? Sí. Las Oreos lo dicen todo. Depende, claro, como todo en la vida, ¿no? Nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues el veganismo depende. Podemos ser veganos con una marca de galletas que dijeran, a punta de eso, de gaseosas y papas fritas, yo podría ser vegano, claro, pero pues no me enfermar. Lo mismo que si como carne y papas fritas y gaseosa también no me enfermar. Entonces, todo depende de cómo. Ahorita vamos a hablar qué es lo recomendable. No sé si tenían una pregunta, perdón. Claro, eso es muy importante viéndolo desde la parte de salud, ¿no? Porque de pronto algunas otras personas el veganismo va a trascender algo más político, una posición más política. Pero desde el punto de vista de salud, claro, ¿no? El consumo basado en plantas, que es bastante importante, que de hecho las mejores dietas que recomiendan es la mediterránea, porque pues es la que menos consumo de redes y otros animales tiene, ¿no? Entonces, dale. Después depende, como hablábamos ahorita. El siguiente. Entonces ya vamos a hablar de qué depende nuestra salud. Ya, o sea, una persona, ¿de qué depende la salud de una persona? De la ley 100, o sea, alimentación, y genes también, y si la ciudad es muy contaminada, ¿cierto? Entonces hay factores determinantes de la salud, es lo que se llama eso, ¿cierto? Que una parte es la parte genética, nuestros hábitos diarios, como bien decía, ¿cierto? Los hábitos diarios, el sistema de salud influye, claro, el sistema de salud influye, y me falta uno, el medio y el entorno donde vivimos, si es muy contaminado, si cómo es el medio de transporte. ¿Cuál de esas cuatro creen ustedes que pesa más sobre la mortalidad? La dieta. O sea, es la alimentación, hábitos de vida, ejercicio, alimentación, estrés. La que más pesa en mortalidad es eso, así tengamos los genes más malos, el sistema de salud pésimo, una ciudad contaminada, obviamente empeora las cosas, pero todo depende más de nosotros, ¿vale? Cuando empecé a estudiar medicina yo quería, pues uno quiere curar. Lastimosamente hay muy pocas enfermedades que se curan, muy pocas, y muchas que se curan las hace el mismo cuerpo, ¿cierto? Obviamente existen antibióticos, cirugías, procedimientos, pero la mayoría no se cura lastimosamente, entonces es mejor, como dicen, prevenir que curar, ¿vale? Entonces, pues lo que hablábamos de que depende de nuestra salud, del estilo de vida, la biología humana, el medio ambiente, el sistema de atención médica. Habían estudios antes que se le aportaba más al sistema de salud, ¿cierto? Se le aportaba casi el 90% de los recursos cuando el peso de la mortalidad era del 11%, aquí en Colombia. Eso. Cuando el estilo de vida, la mortalidad es del 43%, es mucho más la mortalidad, por decirlo así, culpa nuestra, ¿cierto? Por lo que decidimos y las decisiones que tomamos cada día. Entonces, pues importante, ¿no? Alimentación sana, ejercicio físico y salud. Ahora, ¿qué es alimentación sana? ¿No? Bueno, vamos a verlo más adelante. La American Heart Association, la AHA, la Asociación Americana del Corazón, no sé si la han escuchado,
es muy famosa porque son los que tienen la parada del RCP, de la reanimación cardiopulmonar. De hecho, para trabajar actualmente, pues como dato curioso, los médicos les exigen renovar con ellos, con la AJA, cada 2 años que sabe hacer reanimación. Así una persona sea dermatóloga o intensivista, uno no sabe cuándo un paciente puede entrar en paro y tiene que saber reanimar. Esta es la Asociación Americana del Corazón, los que acreditan los médicos. ¿Por qué hablo de esto? Ellos también tienen una posición sobre el veganismo y sobre el vegetarianismo. Como una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿cuál es? Exactamente, ¿cierto? El ataque cardíaco que llaman la gente, o el infarto de miocardio, ¿cierto? Entonces, por eso ellos se manifiestan de que pasa con la dieta vegetariana porque está relacionada con las grasas, que ahorita lo vamos a hablar. Dale siguiente. Entonces, ellos dicen, una dieta vegetariana es saludable, y textualmente dice que la mayoría de dietas vegetarianas son bajas en derivados de productos animales, obviamente, y pues quitan muchos factores de riesgo y factores protectores. No sé si han escuchado qué es factores de riesgo y qué son factores protectores. Esto es muy importante porque la gente a veces dice, cuando uno habla con pacientes, no, es que mi tío fumó toda la vida y nunca le dio cáncer de pulmón, ¿cierto? O una persona que nunca fumó y le dio cáncer de pulmón. Todo es probabilidades, ¿cierto? Factores de riesgo es que usted tiene un dado de 10 caras o tiraron un dado de 1000 caras, ¿cierto? Es a eso lo que se refiere factores de riesgo y factores protectores. Ahorita vamos a hablar de qué factores de riesgo evitamos o cuáles tenemos en una dieta vegetariana. La Universidad de Pittsburgh, ahí no se ve, pues no se alcanza a ver muy bien, pero habla de esto de los factores de riesgo. Habla de que, por ejemplo, la hipertensión, el consumo de pocas frutas, el consumo de mucho sodio, muchas grasas saturadas, aumenta el riesgo, bueno, entre otras cosas, de varios tipos de cánceres, de obesidad, de hipertensión y diabetes. Gracias, doctor. Sí, y diabetes, muy importante también. ¿Dónde están las grasas saturadas? Fritos, ¿cierto? Pero esos fritos son de... Exacto. Hay 2 vegetales que sí tienen grasas saturadas, porque es que es muy importante, es que los vegetales tienen 0 grasas saturadas, 0. Es que no es que tengan un poquito menos, entonces por eso son mejores, no, es que tienen 0 grasas saturadas. Pero hay 2 vegetales... ¿El aguacate? No. Pero hay que tener cuidado para no satanizar ahora el coco, ¿no? Es el aceite de coco o el de palma, el aceite de palma. ¿Y el también. cacao? O sea, estos productos industrializados son los que tienen problema. No es que dejemos de consumir coco, ¿cierto? El problema es cuando se industrializa, se saca y el proceso de la parte de hidrogenización para que el aceite permanezca líquido a temperatura ambiente hace que tenga ciertas grasas que son lo que nos hace daño. Esos son los 2 únicos vegetales. De resto, la leche, los huevos, las carnes rojas, todas. El cerdo se considera carne roja porque hay personas que piensan que la carne roja no se considera cerdo. Estoy hablando un poco despectivo de los animales para los que son veganos y vegetarianos porque estoy enfocado en la salud, ¿no? Obviamente la parte moral es muy importante. Vale. Ahí pues hablaba de los factores de riesgo. Entonces, comemos bien actualmente. ¿Ustedes qué piensan de una dieta occidental normal? ¿Cierto? Porque por ahora, lastimosamente, el vegetarianismo y el veganismo no somos la mayoría. Pero ¿ustedes qué piensan de una dieta occidental común? No es saludable, ¿cierto? Bueno, entonces los estadounidenses son muy juiciosos en sus datos y ellos ya lo han estudiado bastantemente. Esto es del Departamento de Agricultura, que son los que se encargan de esta parte de la nutrición en Estados Unidos. Pues a propósito, son los que sacan las pirámides de nutrición que vemos, que estamos acostumbrados a las pirámides de nutrición. Ellos son los que lo implementan y Colombia pues se copia mucho de esas pirámides de nutrición. ¿Qué dicen ellos? Entonces arriba, no sé si alcanzan a ver, está como objetivo y abajo lo que tenemos que limitar. Entonces arriba está como lo que deberíamos tener un objetivo mínimo y abajo lo que deberíamos limitar, que fuera menos. Lastimosamente, por ejemplo, vegetales, en promedio las personas consumen hasta el 59%, cuando debería ser 100%, ¿cierto? Bueno, pues meten también la fibra, llega hasta un 40% nada más, cuando la fibra, pues debemos consumir casi 30 gramos al día. Lo importante de la fibra,
¿Por qué es importante la fibra? No solamente por salud gastrointestinal, que las personas crean que es para personas estreñidas, pero eso no. La fibra también actúa a nivel cardioprotector. Las personas que consumen alta cantidad de fibra también se protegen contra eventos coronarios, contra ataques cardíacos, ¿vale? Por eso es importante la fibra. ¿Y qué dice abajo? Comer menos de esto. ¿Comer menos de qué? De las grasas saturadas que les decía ahorita, del sodio. El sodio, el alto consumo de sodio es factor de riesgo de hipertensión, ¿cierto? Todo eso, las personas llegan casi hasta un 300, 200%. Entonces, ¿qué vemos acá? Sí. ¿Qué vemos acá? Que lo que deberíamos comer más, no llegamos ni siquiera a lo mínimo. Y lo que deberíamos comer más, lo que deberíamos limitar, lo sobrepasamos, ¿cierto? Entonces estamos bien. Y eso se refleja en la mortalidad, en la mortalidad de lo que se muere. Entonces, si se refleja en la mortalidad de lo que más se muere la gente, debería ser prevenible, ¿cierto? Si somos coherentes de que la mayoría de enfermedades son por nuestras decisiones diarias. Y así es. Entonces, la OMS, siguiente. La OMS en el 2012-2015 saca estadísticas de que mueren más las personas, ¿cierto? A nivel mundial. Entonces, en primer lugar, como bien lo decían acá, la primera causa de muerte en el mundo son los infartos del corazón, ¿cierto? Los ataques isquémicos del corazón. ¿Cuál será el segundo? No, cáncer. No. Es lo mismo, pero en el cerebro. Exactamente. Es lo mismo que el infarto, pero el infarto no coronario, sino el infarto cerebral. Estas son las dos primeras. ¿Por qué suceden los infartos? En la mayoría de casos. Estrés. Bueno, pero digamos, yéndonos al corazón, ¿qué pasa a nivel micro? Se tapa, se obstruye una arteria. ¿Y con qué se obstruye esa arteria? Con grasa. Entonces hablamos de las grasas saturadas, que son las malas, las que están en los animales, ¿cierto? Unos trombos. Unos trombos, exactamente. Exactamente. Entonces esos trombos llegan, esa es una de las la primera causa de infarto es eso. Esos trombos llegan a la arteria del corazón y el corazón pues se necrosa, se muere una parte del corazón y no puede seguir latiendo, ¿no? Hay otras causas, una persona deshidratada, pues por dar otros ejemplos, que está muy deshidratada, pues no tiene líquido con que trabajar el corazón, también da infartos, ¿no? Pero la primera causa es esa que les acabo de decir. ¿Y por qué se tapa una arteria del cerebro, que es la segunda causa? La misma. También llega un émbolo de grasa y se deposita en una arteria cerebral y pasa lo que, pues, los síntomas de una ACV que son muy importantes a reconocer porque el tiempo de cerebro es lo que le enseña a uno, ¿no? Pues, ok, no, ahí ya son efectos ya físico-térmicos de vasoespasmo. Los vasos sanguíneos hacen espasmos y ya es diferente. Pero la primera causa no es esa, que la persona sale, no, es que estaba planchando y salió y se torció, dicen las personas. No es esa la primera causa. Es por cambio de temperatura, obviamente sí son perjudiciales, pero la primera causa es más por esos trombos de grasa que se forman y se depositan en el cerebro. Hay personas que genéticamente, así coman bien, tienen hipertrigliceridemia, no sé si han escuchado, familiar, que lastimosamente tienen que cuidarse mucho más que otra persona en la dieta porque sus genes producen mucho más hipertriglicéridos, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante pues una dieta. O sea, ¿a todos nos sirve ese tipo de dieta? Sí, evidentemente. Tendría que ser una condición muy característica para que no nos sirviera este tipo de dieta donde no consumimos casi pues cero grasas animales, ¿cierto? Y si consumimos fibra que nos protege el corazón. Entonces, bueno, los dos. Entonces, bueno, busca otra imagen. A la izquierda una droguería, una farmacia, y a la derecha comida saludable. Es lo que les hablaba de que en medicina uno quería estudiar para salvar vidas, pero se da cuenta que de pronto en salud pública y en intervención primaria se salva más vidas, con prevención, ¿cierto? Con hábitos, dietas y de vida saludable. Bueno, entonces veganismo. Entonces, ¿qué pasa con el veganismo o el vegetarianismo? Aumenta los factores protectores y disminuye los factores de riesgo, ¿cierto? Si una persona solamente come grasas saturadas, desayuno, almuerzo, comida, ¿cierto? Muchas, por ejemplo la leche, ¿qué pasa con la leche entera?
Porque el médico, alguien que de pronto tiene inconvenientes con la leche, ¿qué leche le recomienda el médico? Deslactosada y descremada, ¿cierto? Bueno, eso es importante. Deslactosada solamente para el que le cae mal la lactosa, ¿cierto? Descremada si es porque la grasa es lo mismo, descremada, ¿cierto? Esa grasa le va a tapar las arterias. Y la gente que dice que sabe eso, agua, porque es mejor tomar agua, ¿cierto? Es mejor tomar agua que esa leche. La leche la procesamos porque en la leche entera tiene mucha cantidad de grasas saturadas. Y bueno, la gente que le cae mal la lactosa, que ya es otro punto, pues toma leche lactosada. Mientras que las leches de origen vegetal, pues no tienen nada de grasa saturada, tienen calcio también, tienen proteínas, tienen minerales también. Entonces, ahí hablé un poco de la posición, digamos, de algunas clínicas, de algunos hospitales que tienen un peso científico importante. Pero, por ejemplo, vamos a hablar qué opina la Asociación Americana de Nutrición. ¿Ellos qué opinan? Entonces, dale, siguiente. Bueno, ahí no se alcanza a ver mucho, espero que me crean. Pero ahí habla que una dieta vegetariana bien planeada, eso es lo importante y lo ponen en cursiva, es que una dieta bien planeada, vegetariana, vegana, es totalmente viable en cualquier etapa de la vida, y ahí lo enuncian claramente, en cualquier etapa del ciclo vital individual, bebés, niños, ancianos, embarazadas, incluso deportistas, ahí también lo nombran. Ustedes lo pueden buscar en Google y el artículo pues se encuentra ahí, es gratis. La Fundación Santa Fe pues también quiere traer algo más de nosotros, porque a veces uno va a hablar de cosas de allá lejos y eso, sino traer cosas de acá. Lastimosamente no hay mucha información en las páginas, como en las posiciones oficiales de hospitales de acá. Una vez un Twitter de la Fundación Santa Fe que era, ese día iban a hablar solamente del vegetarianismo, y entonces pues la Fundación Santa Fe dice: las dietas vegetarianas bien planificadas son adecuadas para todas las etapas del ciclo de la vida, incluido el embarazo, ¿cierto? Entonces que una institución de pronto a la que mucha gente le tiene pues fe, diga eso de pronto pues para tener más pruebas y más evidencia, ¿cierto? Bueno, estudios muestran que una dieta vegana es deficiente en colesterol, grasa saturada, violencia y crueldad, ¿vale? Eso es importante. Importante que nos llevemos a la casa de esta charla es eso, que disminuimos consumo de grasas saturadas, ¿cierto? Y aumentamos factores protectores. Yo en este momento, y pues he pasado por varios momentos, yo soy vegetariano hace unos 7, 8 años y he transitado por el veganismo varias veces, haciendo turnos, he comido queso una vez que otra. Y me doy cuenta de eso, cuando estoy con la convicción y digo no voy a comer nada de queso, voy a ser vegano ya 100%, en lugar de comerme un dedito de queso, como almendras, como frutas, en lugar de comerme un pastel de queso grande o algo así, la cambio por otras cosas más saludables, ¿no? Entonces es muy fácil ver por qué ser vegano puede ser más saludable, ¿no? Porque también puedo comprar unas galletas y una gaseosa, ¿cierto? Entonces todo depende del cómo. Listo, entonces ya vamos a hablar ya de los micronutrientes rápidamente. ¿Alguien sabe qué es esto? Bueno, una proteína, ¿cierto? Muchas personas nos dicen, es que las proteínas, y muchas veces ni sabemos qué es una proteína, ¿cierto? Una proteína es la unión de varios aminoácidos, ¿cierto? Eso es una proteína. Hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Por qué se llaman así? Los esenciales son los que necesitamos comer de la dieta, porque nuestro cuerpo no la puede fabricar, así decirlo, ¿cierto? Los aminoácidos esenciales los tenemos que comer en la dieta. Los otros, nuestro cuerpo, a partir de los esenciales y otros procesos bioquímicos, los produce nuestro cuerpo, ¿vale? Esos son, es un rompecabezas, las proteínas. Diferentes uniones de ese rompecabezas de esos aminoácidos producen X o Y proteína. Entonces vamos a hablar de ese mito: no consumes nada de proteínas, ¿vale? ¿Cuántas proteínas, cuántos gramos, está en gramos lo que se necesita al día necesita una persona? 1 gramo por kilo. Una porción de proteína, digamos, sea lenteja, sea grano, una vez al día es más que suficiente. Por ejemplo, yo sufro el colon y a veces un grano se me puede cargar, pero una porción estoy absolutamente bien. Perfecto. Eso es una de las recomendaciones muy buenas que
uno le da a las personas vegetarianas que trate de incluir muy bien una vez al día un grano. Una vez al día un grano. Los granos son benditos, como vamos a ver, son un muy buen alimento. Por eso la OMS hace 2-3 años fue como el alimento que quiso como motivar al consumo de las personas, porque de verdad es muy bueno, es económico, que es otro mito, ¿no? Que el veganismo es caro. Entonces, bueno, como tú decías, es la recomendación, pero para ir más específicos, para cuando alguien les diga, ay, si usted no consume mucha proteína, y usted les puede decir, ¿usted sabe cuánta proteína se necesita? ¿Cierto? Para hablarle con argumentos. 1 gramo por kilogramo de peso ideal. No todos los humanos, no todas las personas puede ser el mismo consumo de proteínas, ¿cierto? Porque pues, somos muy variados. Entonces, si digamos yo peso 70 kilos, tengo que comer 70 gramos al día. Y es fácil, uno ve atrás los ingredientes de la tabla nutricional de los alimentos y ahí sale cuántos gramos de proteína tiene. Casi siempre lo dicen por 100 gramos. Entonces, por ejemplo, las lentejas, 100 gramos de lentejas tienen aproximadamente 12 gramos de proteína, ¿cierto? Ahora, ¿qué es importante? Listo, entonces 1 gramo por kilogramo, hay aminoácidos esenciales y no esenciales, bueno, son 9 esenciales, pero eso ahorita, pues, ¿qué es importante? Entonces, lo que necesitamos comer en sí no es es la proteína, pero son los aminoácidos, ¿no? Que ya lo hablamos, los aminoácidos esenciales. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que consumirlos en la misma comida, los esenciales? No, exacto. O sea, yo puedo, digamos, hay una, por ejemplo, la isoleucina que está, por ejemplo, no sé, en las lentejas, me la puedo comer en la mañana y en la noche comí arroz y se complementa, ¿cierto? Para complementar los aminoácidos que no me hicieron falta. Entonces, obviamente es que aburrido sería todo el tiempo estar anotando qué comemos, qué no comemos, pues no es la idea. Por eso la recomendación es, consuma una vez al día granos y si no le hace daño, 2 porciones. ¿Cierto? La porción, para hablarlo a grosso modo, es más o menos el puño de la mano, el de cada uno, obviamente, ¿cierto? Cocidos. El puño, ¿cómo? Cocidos. Sí, pero sí, también, sí, cocidos, sobre todo los frijoles cocidos. Entonces, combinando diferentes legumbres y cereales, es lo que recomiendan, esa combinación, ¿cierto? Por ejemplo, lentejas, arroz, obviamente además de muchas otras frutas, verduras, ¿cierto? Lentejas y arroz ya es muy bueno para poder tener la suficiente cantidad de proteínas más lo que vayamos a comer en todo el día, ¿vale? Que ahorita vamos a ver un ejemplo para especificar eso. Entonces, ¿vale? La ingesta, lo que hablábamos, 1 gramo por kilogramo de peso ideal, ¿no? Porque digamos si yo estoy desnutrido, yo peso 60, entonces son 60 gramos, no, pero debería pesar 70, entonces son 70 gramos, no 60. O lo mismo si estoy en sobrepeso o en obesidad. Acá, pues, bueno, algunos ejemplos, lo que hablábamos, las lentejas tienen unos 12 gramos, cada 100 gramos cada 100 gramos de lentejas, 12 son de proteína, que es bastante. ¿Qué es importante? Esas son lentejas ya cocinadas, hidratadas. Eso porque es importante, porque de pronto cuando ustedes vean el empaque, cuando no está cocinado, va a salir más. Puede salir 20 más o menos. Cuando se hidratan, como se llenan de agua, pues uno está consumiendo esa agua, entonces se reduce la densidad de la proteína que tiene ahí, ¿no? Entonces esta es más o menos así. El maní tiene bastante proteína, la soya también tiene pues bastante proteína, 17 gramos, no sé si alcanzan a ver, 17 gramos cada 100. El arroz lo traigo pues como ejemplo para que vean que casi no tiene proteína, 2 gramos, porque a veces en internet uno ve muchas imágenes, ¿no? La otra vez veía que lo de champiñones, no me acuerdo qué otra cosa decía, que no, de verdad no tienen casi proteína y la gente le pone como 40% de proteína, 30%. ¿La quinoa? No, la quinoa sí tiene bastante proteína. ¿Qué fue lo que dije ahorita? Los champiñones. Sí, los champiñones no son ricos en proteína, aportan algo de proteína, pero es que aporten muchísimo en proteína, no. Casi alrededor del arroz, ¿cierto? Porque casi todos los alimentos tienen algo de proteína, pero hay que consumir los que más nos aportan por lo menos una vez al día, ¿vale? Digamos los granos germinados que se pueden consumir así crudo, Okay. podría mantenerse en el que traen el índice. Sí, eso es muy interesante, sobre todo por los que optan por una dieta crudo-vegana, ¿cierto? Ahí hay discusión, y eso sí, casi no hay estudios de veganismo, de crudo-veganismo hay menos. Entonces, la posición que yo te pueda recomendar de la parte de medicina basada en la evidencia es muy poca, porque casi no hay estudios de eso. Lo que sí hay, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, del huevo.
porque eso también es un mito y es un paradigma que la gente cree que porque es natural y lo natural es lo mejor. Entonces, sí, no, las enfermedades son naturales, ¿cierto? Y pues no son muy buenas las enfermedades. Y hay muchas cosas que no son naturales, pues como vestirnos con esta ropa, y pues es muy bueno, ¿no? Entonces, que sea natural no quiere decir que sea bueno. Y a lo que voy con eso es, por ejemplo, eso. Hay un estudio, por ejemplo, que el huevo cocinado tiene más nutrientes que el huevo crudo. ¿Sí? La gente creería que pronto comerse un huevo crudo tendría más componentes nutricionales, pero al cocinarlo se ha visto que tiene más componentes nutricionales. Lo mismo con el tomate. El tomate se ha visto que a veces cocinado gana algunos nutrientes más, ¿cierto? Se potencian algunos nutrientes, y crudo también tiene otros que no lo tiene cocinado, ¿cierto? Pero eso varía de alimento en alimento, entonces saberlo así, y pues sería muy interesante ver estudios con germinados, sería muy interesante, pero no los conozco. Pues yo me refería más que lo que decías, de pronto en el empaque sale que 20% de proteínas, entonces ya como no se cocinaría, conservaría eso, ya no sería el 12%. Por no escuchar bien la pregunta. Tienes toda la razón, sí, exacto. Eso es cuando se hidrata que cambia la densidad de proteína. Sí, pues por definición así de diccionario hay varias clases. Ahí está el ovo lacto vegetariano, ovo vegetariano, lacto vegetariano, pero eso es más como por humanos que nos gusta darle nombre a todo, ¿no? Pero pues no sé, o sea, pero son nombres, ¿cierto? Pero digamos por nombre, un vegetariano pues puede comer huevo, puede comer leche o puede de vez en cuando. Ya el vegano pues ya de pronto sí ya tiene nivel 10 de veganismo. Entonces, bueno, proteína, recomendaciones. Por ejemplo, acá está una bandeja paisa, la versión carnívora, ¿cierto? ¿Cuántos gramos de proteína tiene aproximadamente? Acuérdense que una persona de 70 kilos necesita 70 gramos al día. Obviamente cogí el ejemplo más fuerte, sí, más fuerte para el cuerpo y para los animales, ¿no? Como 200 y otro número, bueno, más o menos 100, de 80 a 100, de 100 gramos por una porción de bandeja paisa. Que eso sería saludable para una persona de ¿cuánto peso? De 100 kilos, que fuera su peso saludable y que fuera su única comida en el día, porque puede ser que es peso kilo día, es ¿qué? Gramo kilo día, o sea, 1 gramo por kilogramo al día, eso es importante. Entonces, si yo peso 70 kilos, necesito 70 gramos de proteína en un día completo. Acá pues ya, pues si no se puede comer ni el postre, ni el jugo, nada. Y bueno, importante, ¿no? Está la versión vegana también de este plato y también. Entonces, bueno, te va a dar anemia. Entonces, proteínas, no sé si ya podemos. ¿Alguna duda de proteínas? De pronto. Un deportista, más o menos, ¿cuánto? Listo. Entonces, ahorita ya voy a hablar de los deportistas. De lo que te decía ahorita, cuando esta persona me decía que o sea, me dijo algo así como usted es joven, no lo siente ahora. Pero cuando sea grande, va a sentir que la producción de aminoácidos sea más. Ni siquiera lo pero como que no se producía bien o algo así, que no sé si sí, ok, bueno, el metabolismo del cuerpo obviamente cambia en todas las etapas de la vida, ¿cierto? Lo que dice ahorita las recomendaciones es que no importa si tú eres adulto de 30 o de 80 o 90 años, necesitas 1 gramo por kilogramo. Exacto, incluso es menos, sino que yo digo 1 gramo por kilogramo, algunas guías dicen 1 gramo por kilogramo, pero la recomendación del Departamento de Agricultura dice que es 0.8, 0.9 gramos por kilogramo, incluso hasta es menos. En deportistas es diferente, que ya lo vamos a ver. Entonces, anemia. ¿Qué otros hongos tienen la cantidad suficiente de proteínas? Digamos, sé que los champiñones no, pero con los orellana, shiitake. Sí, he visto que los shiitake tienen alguna cantidad suficiente de proteínas comparándolo con su peso, ¿no? Pero en general no tienen gran cantidad, o sea, es menos del 20%, menos del 10% de proteínas que tienen. Yo no sé si el cerebro lo asocia por lo carnoso que es, que creemos de pronto que es, o en muchos platos es el reemplazo de la carne, pero no estamos, obviamente tiene otras cosas buenas, no es que no comamos ahora hongos, ¿no? Tiene mucho magnesio, por ejemplo, que es muy bueno, fósforo, pero en cuanto a las proteínas no es suficiente, o sea,
aporta proteínas, pero no es denominado alimentos de gran cantidad de proteínas. Yo también he estado como transitando entre vegetariana, vegana, y teniendo también la conciencia que el veganismo no es solamente una conciencia en la alimentación, sino también en cómo te vistes, qué consumes, cómo le apuestas a que la dieta y tú sean más conscientes y más juntos en que vamos a evolucionar de esta manera. No he encontrado tantos problemas con la proteína, pero sí hay un mito que yo también lo tengo muy arraigado en la cabeza y es la B12. Entonces es la B12, la toca inyectarte, unas pastillas, es como, he sido reticente, realmente no la he conseguido en ningún lado, pero no sé qué se puede hacer, o sea, cómo lo podemos adquirir sin que sea un asunto químico. ¿Sí? Bueno, ahí voy a tomar un poquito lo que hablamos de natural y no natural, todo es químico. Comerte una manzana es químico, todo es un proceso bioquímico. A veces queremos ser, sí, como retornar como a ese animal que queremos ser y que somos, y que vivimos rodeados de cemento y gris y todas estas cosas, pero pues todo es químico, todo. Yo entiendo a lo que te refieres, obviamente, a lo industrializado, ¿cierto? Y entiendo esa parte, que uno quiere evitar esa parte industrializada, pero yo creo que si aquí alguno de nosotros nos da apendicitis, yo creo que todos nos dejaríamos que nos acuchillaran, porque, o sea, que es una cirugía, que nos acuchillan bajo condiciones controladas, ¿cierto? O si nos da una neumonía que necesitamos antibiótico, todos tomaríamos esas cosas industrializadas. Ahora mi pregunta es ¿por qué no tomar un suplemento de B12 y no masacro miles de animales? ¿Cierto? Podría ser. Entonces ahorita vamos a hablar de la B12, que es muy importante, de si podemos tenerla de forma natural o no, que creo que es esa la pregunta.